Perfecto. Esta diapositiva tiene como objetivo hablar un poco de la ingeniería de software. ¿Ok? Vamos a hacer primero un paso histórico. Cómo comenzó la ingeniería de software. ¿Por qué nació la ingeniería de software? ¿Qué es un software? ¿Qué es ingeniería de software? ¿Cómo ha variado el concepto de ingeniería de software a lo largo del tiempo? ¿Qué modelos han aparecido? ¿Qué modelos antiguos existen? ¿Qué modelos nuevos han aparecido? ¿Y cuál es la tendencia actual? Vamos a ver por qué existen diversas formas de hacer software, diversos enfoques para hacer software en función a las características de un proyecto. Por último, vamos a ver las ventajas y las desventajas de la ingeniería del software, ¿no? Comenzamos. Muy bien. En lo que es ingeniería de software, uno de los referentes mundiales es Pressman. ¿Ok? En el libro Pressman hace dos acotaciones para él qué es un software. Y están en la diapositiva. Para Pressman, un software son un conjunto de instrucciones que cuando se ejecutan proporcionan las características, funciones y desempeño buscado. Fiable. Fiabilidad. Si yo creo un software para calcular el factorial de un número, lo va a calcular y lo va a calcular bien. Va a botar el resultado correcto, no se va a equivocar. Para eso creo un programa, creo un software. Puedo crear un software para calcular el amperaje que corre en una línea de transmisión entre dos puntos geográficos en cualquier superficie, ¿correcto? Y el software me va a decir el valor exacto de esta amplitud, que luego la corroboro experimentalmente. ¿Captaron? El concepto es confiabilidad. ¿Okay? Un software no se debe equivocar. El que se equivoca es el que lo programó, el programador. Pero el software, una vez que está creado, nunca va a tener un error. Si está bien creado, por supuesto. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, primer concepto, un software, confiabilidad. Confiabilidad. Si el software está bien creado, está bien diseñado, no va a fallar. No va a fallar. ¿Correcto? Entonces la culpa no es tanto del software, la culpa es de la persona que lo creó, de los errores que pudo o suposiciones que realizó al momento de crear un software. Interesante. Segunda aseveración que hace Pressman sobre un software es el manejo de información. Generalmente para Pressman es preponderante que un software maneje de forma adecuada la información que se le ingresa, que se le suministra. Palabra mágica, segundo, información. Generalmente un software en la actualidad se crea para manejar información. ¿Ok? Y este software que maneja información, ¿saben qué? ¿Cómo lo hace? Lo hace de forma adecuada. Entonces tenemos dos definiciones muy importantes de qué es el software. Primero, conjunto de instrucciones que proporcionan las características, funciones y desempeños esperados, buscados. Segundo, estructuras de datos que permiten un manejo adecuado de la información. Esto es un software, nada más. ¿Correcto? Lo dice Pressman en su libro de edición 2014. Ahora, ¿qué es la ingeniería del software? ¿Cuál es la diferencia entre software e ingeniería de software? ¿O es lo mismo? Hemos dado en la anterior diapositiva el concepto de software. Ahora vamos a dar el concepto de ingeniería de software. Ok, ¿cuándo nace la ingeniería de software? ¿Por qué nace la ingeniería de software? ¿Qué fue primero? ¿El software o la ingeniería de software? ¿Cuál fue el primer evento que apareció en el mundo de la informática? Ok, primero definamos qué es ingeniería de software y nos vamos a dar cuenta que no es igual que software. Aparece la palabra mágica, ingeniería. Ingeniería. Entonces, ¿qué es la ingeniería de software? Primero, la ingeniería de software es la aplicación de un enfoque con tres características: sistemático, disciplinado y cuantificable. Ojo, estamos ya aplicando un enfoque estudiado, pensado, analizado, consensuado. Un enfoque sistemático, ¿correcto? Un conjunto de pasos, disciplinado, riguroso y sobre todo cuantificable, que se puede medir al desarrollo, operación y mantenimiento del software. ¿Correcto? Entonces, a partir de esta definición, la IEEE nos dice que la ingeniería de software es algo más riguroso, es algo más pensado. Ya no es un arte el hacer software. Ahora existe una forma definida, cuantificable, sistemática, disciplinada de hacer software. A esa forma sistemática, disciplinada, cuantificable de hacer software lo vamos a poner un nombre.
La vamos a llamar ingeniería de software. Entonces ya aparece un tratado más inteligente para la creación del software. Ya no es un trabajo empírico, ya no es un trabajo experimental, ya no es un trabajo que cada persona lo desarrolla según como él cree. No, eso fuera antes. Ahora, eso fue antes, cuando solo existía el software. Ahora ya existe, lo dice la IEEE, la ingeniería de software. ¿Y qué es la ingeniería de software? Es preocuparse por seguir algunas pautas que son consideradas buenas para la creación de buenos software. Correcto, es ponerse a pensar antes de programar. Es ponerse a analizar, ejecutar un conjunto de pasos sistemáticos. Ser en esos plazos riguroso, disciplinado. Y sobre todo cuantificar lo que estamos haciendo. ¿Se dan cuenta que cambió el enfoque? La ingeniería de software es algo más que hacer software. Ya es una disciplina, es un enfoque sistemático, es un experimento cuantificable. Nos hemos vuelto más rigurosos, en otras palabras, para hacer software. La ingeniería de software, ¿qué hace? Simplemente te dice, ahora el software lo vas a hacer de esta manera. Y yo te garantizo que si lo haces de esa manera vas a lograr los objetivos deseados, los resultados esperados. Tienes que hacerme caso. Yo sé cómo hacer software ahora. Y sabes, a ese cómo hacer software lo vamos a poner un nombre. Le vamos a llamar ingeniería de software. ¿Ok? Entonces, la ingeniería de software es decir, establecer parámetros, establecer pautas, establecer prácticas, procesos, indicadores, actividades, flujos. ¿Para qué? Para hacer el software de la mejor forma posible. Entonces, ¿se dan cuenta? La ingeniería de software es algo más sustancioso, es algo más analizado, es algo más sistemático, es algo más consensuado, es algo mucho más estudiado. Ya no es hacer software como uno quiere o como uno cree que debe hacerse, sino ya hay un estudio, ya hay un análisis que nos dice cómo debemos hacer el software. Y tenemos que confiar. ¿Por qué? Porque ha sido bien pensado, porque ha sido bien analizado. Entonces, el primer punto, yo estoy seguro que ha sido estudiar por qué el software falla. No, identificar el problema para dar la solución. Para crear la ingeniería de software, primero tenemos que saber cuándo el software sale mal, cuándo el software está errado, cuándo el software tiene problemas. Y en base a ese análisis planteamos una solución. Esa solución de cómo hacer software, que es un enfoque sistemático, disciplinario y cuantificable, le vamos a poner un nombre. Lo vamos a llamar ingeniería de software. Entonces, a partir de ahora, uno entiende que la ingeniería de software y el software son dos cosas distintas. La ingeniería de software es un tratamiento, es la aplicación de un enfoque confiable, fidedigno, que da buenos resultados, esperado, que logra resultados esperados. ¿Ok? Entonces, ingeniería de software es decir, oye, mira, yo te recomiendo que hagas software de esta manera. Y te lo demuestro mediante estos proyectos que la receta que yo te digo funciona. Así que hazme caso y haz las cosas como yo te digo que tienes que hacerlas. ¿Porque me da la gana? No, porque mira los resultados que he obtenido. Y tú, pues, si sigues mi método, mi enfoque, los buenos resultados que yo obtuve, tú también los vas a obtener. Entonces el software dejó de ser a partir de ese entonces una actividad empírica, aislada, no rigurosa. A partir de ahora ya nace otro concepto sobre el software, la ingeniería del software. La ingeniería del software, el cual dice cómo debemos de crear un software. ¿Ok? ¿Para qué? Para lograr los objetivos esperados, que lo mencionamos en la anterior diapositiva. Que maneje de una forma adecuada la información o que tenga los resultados esperados. ¿Ok? Entonces, notemos que la ingeniería de software ya es algo más pensado, es algo más sistemático, es algo más disciplinado, cuantificable, estudiado de cómo debemos hacer software. Y ahora lo más probable es que esto haya aparecido, ¿por qué? Porque el software empezó a fallar. ¿Correcto? Porque se hacía software como uno quería, ¿no? Y empezaron los problemas. El software, tú puedes hacer software como tú quieres, pero no estás logrando resultados, algo está fallando. Hay un problema con el software, hay una crisis del software. Para resolver esa crisis tenemos que encontrar una solución. Démosle al software un tratamiento de una ingeniería. Creemos la ingeniería de software. ¿Correcto? Seguimos. Como lo comentamos en la diapositiva anterior, la ingeniería de software sale como una
respuesta, como una solución a un problema. ¿Correcto? En los inicios, todas las personas, todos los programadores, hacían software como ellos se lo imaginaban que debería ser hecho. Juan Pérez trabajaba de una manera, Luis Tapia trabajaba de otra manera, etc. Cada uno hacía software como uno quería, como uno entendía que debería ser el proceso. Cada uno lo crea y está seguro que según su criterio, esa es la mejor forma de hacer software. Pero el software fue creciendo. ¿Correcto? El software fue cada vez siendo un proyecto un poco más grande, que implicaba mayores compromisos económicos, mayores compromisos de tiempo, mayores compromisos de alcance. ¿Correcto? Entonces ahí, bueno, si Juan Pérez y Luis Tapia tienen la solución, no hay problema. Pero ¿saben qué? Eso no pasó. A partir de 1968, el desarrollo de software, debido a la envergadura del software que se estaban creando, se convirtió en una actividad caótica. Es decir, en 1968, la creación de software empezó a traer problemas. Fue la fecha en la cual se identificó, oye, mira, estamos creando software de una forma equivocada. ¿Ok? 1968, la crisis del software. ¿Correcto? Entonces, en 1968 vieron todos los enfoques que había, vieron los resultados que se obtenían y dijeron, no estamos yendo para ningún lado. El software tal como cual lo estamos creando hoy en la actualidad, 1968, está mal. Tenemos que hacer algo. Hay un problema con el software. Lo estamos haciendo mal. Hay que analizar por qué y hay que dar una solución. Pero ¿saben qué? En 1968 nos hemos dado cuenta de que estamos haciendo software mal. A esta actividad caótica detectada en 1968 se le puso un nombre. Se le llamó crisis del software. Ese fue el problema. Ahora, como siempre, el hombre humano, al encontrar un problema, desarrolla una solución. Como es la vida, como es todos nosotros. Siempre que encontremos un problema, si queremos solucionarlo, tenemos que enfrentarlo, analizarlo, estudiarlo, y después de hacer ese análisis y estudio, decir, en esto me equivoqué, esta es la solución al problema. Entonces tenemos que buscar una solución a la crisis del software, que apareció en la fecha 1968. Debido a los factores que ya les describí, software que crecían en tamaño, software que tenían cada vez mayor importancia, tenían mayor alcance, mayor tiempo, mayor cronograma, mayores recursos económicos, más presupuestos, pero aún así, después de asignarle recursos, no se lograba lo esperado. Entonces empezaron a cuestionar la forma en la cual se están haciendo software. Eso fue en 1968. A ese fenómeno ocurrido en 1968 se le llamó crisis del software. La crisis de software es un resumen de un conjunto de errores que en ese tiempo, 1968, se detectaron. A ver, los problemas generalmente eran tres problemas, ¿ya? De la crisis de software. Primero, los proyectos de software tenían mucho sobretiempos. ¿Ok? Si uno decía que lo iba a acabar en enero, no lo acababa en enero, lo acababa el software en febrero, marzo, abril, junio, julio, hasta septiembre, octubre. Tenían un sobrecronograma, o sea, desbordaba el cronograma. 1. 2. Desbordaban el presupuesto. Si un software decían que te iba a costar 3 millones en hacerlo, cuando lo implementaban el software costaba más de 3 millones, 4 o 5 millones. Dos problemas, ojo, tiempos y costos. Y el tercero era que al final el software que se generaba no servía. No era de calidad. ¿Correcto? Es por eso que se le dijo al software que es una actividad caótica. Por ponerle un nombre para el problema que se evidenció sobre el software en la fecha 1968. A este fenómeno ocurrido le pusieron un nombre, lo llamaron crisis del software. ¿Es un problema? Por supuesto que es un problema. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar una solución. Encontrar una solución ante el problema de cómo hacer software. Entonces, ¿qué dijeron? Punto número 3 en la diapositiva. Se acordó la necesidad de establecer procesos de ingeniería para el desarrollo de software. Dijeron, a partir de ahora, punto número 3, ojo, la creación de software la tenemos que desarrollar de una forma rigurosa. Tenemos que pensar antes de actuar. Antes de meternos a programar, tenemos que realmente pensar qué es lo que vamos a hacer. Entonces dijimos, tenemos que establecer un proceso de ingeniería en la creación del software. ¿Correcto? Entonces el software a partir de ahora ya no va a ser un método empírico donde cada uno trabaja a su manera, sino vamos a pensar cuál es la mejor forma de hacer software y de esa forma lo vamos a hacer. Todos los software lo vamos a hacer siguiendo esa forma.
porque esa forma que acabamos de crear da buenos resultados. Perfecto, perfecto. Entonces apareció el concepto ingeniería de software. Problema, solución. ¿Correcto? Dijimos, ahora, el problema es que el software se está haciendo mal, no tiene los resultados esperados, etc. Entonces creemos una forma de desarrollar software que sí dé buenos resultados. A ese proceso que crearon, que daba buenos resultados, le pusieron un nombre: ingeniería de software. Entonces, a partir de ese entonces, el software tuvo un tratamiento, la creación de software, el desarrollo de software, tuvo un tratamiento como si fuese una ingeniería. Como existe la ingeniería civil, como existe la ingeniería mecánica, la ingeniería de minas, ingeniería electrónica, telecomunicaciones, mecatrónica, también va a haber una ingeniería para el desarrollo de software. Esa fue la solución. ¿Correcto? Y este proceso, este concepto de ingeniería y software que ellos acababan de construir, por supuesto que tiene que haber sido bien pensado. ¿Correcto? Porque si no, a la fecha el software seguiría trayendo problemas. ¿Correcto? Bueno, y sí los trae, pero en alguna forma los problemas se han atenuado. Se han atenuado bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ahora se identificó el problema, se estudió el problema, se entendió qué salía mal en el problema y en dónde estamos fallando al momento de hacer software. Y en base a eso se desarrolla una solución. ¿Ok? Entonces es ahí donde la solución a cómo hacer software le pusieron un nombre. Le pusieron ingeniería de software. Seguimos. Si ponemos el concepto que acabo de describirles en una línea de tiempo, la gráfica lo muestra. La crisis del software apareció en 1968, como le expliqué en la anterior diapositiva, en la cual se evidenció por primera vez que la manera en la cual se hacía software estaba errada. Perfecto, dijimos todos nosotros, ante un problema, una solución. Entonces, en los 70s y los 80s, se empezaron a buscar soluciones a cómo hacer software para lograr los objetivos esperados. Y aparecen los primeros modelos. ¿Correcto? Aparecen los primeros enfoques, donde estos dicen, yo te recomiendo que hagas software de esta manera. ¿Correcto? Y te lo recomiendo, ¿sabes por qué? Porque yo lo he pensado bien, lo he estudiado bien, he analizado N proyectos, he visto dónde fallan y he encontrado una solución a esos errores, lo hemos puesto en un marco de trabajo y acá está. Esa es la receta para que tú hagas software de calidad. ¿Ok? 70s, 80s. Perfecto. Si tú me dices que es una receta y está aprobada, da buenos resultados, yo pienso que la puedo usar. ¿Correcto? 70s, 80s. Pero la línea de tiempo sigue avanzando, ¿correcto? Sigue avanzando. Entonces, en los 90s ocurre algo muy interesante, que fue lo siguiente. En los 90s se empezó a pensar, se empezó a decir, ¿los modelos antiguos de cómo se creaban software son válidos en la actualidad? ¿Los modelos creados en los 70s, en los 80s, sirven a los proyectos de software de los 90s? ¿La realidad del software de hace 40 años es igual a la realidad del software de hoy día? Definitivamente, la respuesta es no. Esos primeros modelos que aparecieron buscaron una solución ante ese problema que había aparecido en esa época, 70s, 80s, en 1978, en la crisis del software. ¿Correcto? Pero en los 90s ya existían otras problemáticas. ¿Correcto? Los enfoques que se utilizaron antiguamente, en los 70s y los 80s, en los 90s empezaron a fallar. ¿Ok? Entonces, entendamos la idea clave, ¿ya? Lo único constante en el universo es el cambio. Entonces, el escenario del software en los 90s era distinto que el de 40 años. Por lo tanto, la solución de hace 40 años en la actualidad ya no sirve. Entonces, ¿qué dijeron? Tenemos que empezar a crear nuevos modelos para crear software. Porque los modelos antiguos en la actualidad ya no sirven. Entonces aparece en los 90s la antítesis, que está gobernada por las metodologías ágiles. En los 90s empezaron a cuestionar los modelos antiguos, que están ahí en la tesis, y dijeron, no, esto ya no sirve en la actualidad. En la actualidad tenemos que abordar el software de una forma distinta.
Y no es porque nosotros queramos, no es porque nosotros lo decimos, es porque lo vemos en los proyectos. Vemos en los proyectos que esos métodos antiguos ya no funcionan. Ya no funcionan. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos un problema y una solución, una potencial solución que no dio resultados, inevitablemente tenemos que buscar nuevas soluciones. ¿Correcto? Nuevas soluciones. A ese conjunto de soluciones, ahí le hemos puesto un título, antítesis, que muchas veces es lo opuesto a la tesis. Estamos hablando de las metodologías ágiles, ahí he puesto algunas, DCDM, Scrum, programación extrema, XP, FDD. ¿Correcto? Son nuevos enfoques para gestionar software. Porque en ese momento, en los 90, la problemática era distinta a la de hace 40 años. Repito, si la problemática de hace 40 años y la actual es distinta, el entorno en el cual se mueve el software es distinto, yo no puedo usar la misma solución. Me estaría equivocando. Muy bien. Pasamos la síntesis, pasamos la antítesis. Ya tenemos enfoques antiguos, tenemos enfoques nuevos, estamos en el 2010, 2020, ¿qué hacemos? Ajá, buena pregunta. Generalmente en la actualidad, los proyectos de software utilizan enfoques híbridos. ¿A qué me refiero con híbridos? Que son una combinación de la tesis y de la antítesis. ¿Ok? Entonces, un proyecto, en función a las características del proyecto, yo elijo cómo abordarlo. ¿Qué receta mágica saco de la tesis? ¿Y qué receta mágica saco de la antítesis? Lo combino en una olla y de esa forma ejecuto mi proyecto. ¿Y cómo lo hago? En función a las características del proyecto que estamos abordando. Hay proyectos de software que funcionan muy bien con la tesis. Perfecto, funcionan muy bien. Y hay proyectos de software que con la tesis no sirven para nada. Igual, hay proyectos de software que con la antítesis funcionan muy bien. Hay proyectos que tienen que ser gobernados con la antítesis. Hay proyectos de software que tienen que ser gobernados con la tesis. ¿Y saben qué? Hay proyectos de software que tienen que ser gobernados por una combinación de los dos. De la tesis con la antítesis. Entonces, ahorita hablamos de una síntesis, que es una combinación. Y hay estudios de cómo hacer la síntesis. Hay tesis enteras de maestría, de doctorado, en las cuales dicen: tienes un proyecto de software, esta es la receta para que hagas la síntesis. Y empiezan en su investigación, empiezan a mostrar, ¿no? Qué factores tienen que evaluar. Y en base al comportamiento de estos factores, determinan qué parte tengo que coger de la tesis y qué parte tengo que coger de la antítesis, ¿no? Para que el proyecto logre los objetivos. Entonces, tenemos 64, 68, la crisis de software. 70, 80, primera solución. 90, segunda solución. 2000, combinación de las dos soluciones anteriores. Seguimos. Lo que les he mostrado acá en la línea del tiempo, ahora lo vamos a mostrar con las iniciativas ya que aparecieron en ese lapso de tiempo. 60, 70, como le hemos conversado, aparece la primera solución a la ingeniería, a la crisis del software, y aparecen estándares como los de la ISO, estándares PMI para ejecutar software, estándares de la IEEE para cómo generar software. Me quedo también con un punto importante que está en la diapositiva, es del Carnegie Mellon, la iniciativa de Carnegie Mellon, que es el CMM, que ahora es el CMMI. Estas son las primeras soluciones que aparecieron ante la crisis del software recién aparecida. Ellos dijeron: tenemos que hacer software de esta manera. Perfecto, hagámoslo como ustedes lo dicen, porque parece que no se han equivocado. Y en ese momento, bueno, dio resultados. Pero en la actualidad ya no. A partir de los 90 aparecen nuevos enfoques para gestionar proyectos. ¿Ok? Como el FDD, el DCDM, el Crystal, programación extrema, Scrum, que es uno de los que más conocidos, los enfoques ágiles Scrum. ¿Ok? Entonces se empieza a cuestionar los enfoques basados en procesos que fueron la primera solución en los 70s. Y se migró, se desapareció el concepto de procesos y se empezó a hablar ya no de procesos, sino de agilidad. ¿Ok? Entonces, olvídense ya de un enfoque de procesos. Preocupémonos de hacer un enfoque
que ya no esté basado en procesos, sino que sea ágil. Esa fue la nueva solución, la segunda solución, la segunda versión de las soluciones al problema del software. Entonces, moraleja, ante el problema en un intervalo de tiempo específico, una solución en ese intervalo de tiempo. Y no hay una solución universal, no hay y nunca la va a haber. Nunca va a haber una metodología que sea universal, que pasen 1000 años y que después de los 1000 años después de los 1000 años siga siendo efectiva, eficaz, usable, etcétera. No hay. ¿Por qué? Porque el entorno es cambiante. No se olviden, el entorno es cambiante, ¿no? El escenario del software de hace 40 años y el de hoy día no es el mismo. Entonces, si no es el mismo, no podemos tener la misma. Si no es el mismo, no tenemos el mismo problema, por lo tanto, no podemos utilizar la misma solución. Seguimos. Matemáticamente está comprobado que con una computadora cualquier tipo de proceso puede ser simulado. ¿Okay? Esa es una de las investigaciones matemáticas científicas que dieron nacimiento a la computación. ¿Okay? Se demostró matemáticamente que siguiendo una lógica de ceros y unos, cualquier cosa puede ser construida. ¿Okay? Entonces es por eso que en las computadoras podemos hacer de todo. De todo, desde sumar dos números hasta simular el origen del universo. Lo podemos hacer. ¿Okay? Porque matemáticamente está demostrado. Y lo dice Bill Gates en su libro Camino al Futuro, que las matemáticas, las computadoras, esa lógica binaria de ceros y unos implica que cualquier tipo de proceso puede ser desarrollado en una computadora. Por eso hay iniciativas en la actualidad de simulación del origen del universo en supercomputadoras, ¿no? Que tienen ¿cuántos? 10.000, 20.000 procesadores. Existe un proyecto muy interesante entre el MIT, Tecnológico de Massachusetts de Estados Unidos, y algunas universidades europeas para simular el origen del universo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos confían, porque está demostrado matemáticamente que la computadora, bajo esa lógica binaria, puede resolver cualquier tipo de problema. Está demostrado matemáticamente. Entonces es confiable. Pero aparecen otros problemas. El consumo de recursos. El consumo de recursos es otra problemática de las computadoras. ¿Ok? Por ponerles un ejemplo, existen algunos problemas informáticos en la actualidad. Repito, existen algunos problemas informáticos en la actualidad que una computadora para resolverlo se demoraría más que toda la historia del universo. Con calma, repito. En la actualidad han encontrado algunos problemas informáticos, o sea, un problema, yo quiero, a ver, si la computadora soluciona todo, a ver, por favor, que solucione este problema. Y han creado problemas, han inventado problemas, han descubierto problemas que si se mete en una computadora para resolverlo, ¿saben qué va a pasar? La computadora en resolver ese problema se va a demorar un tiempo mayor al tiempo de creación del universo, al tiempo de vida del universo. Interesante. Entonces ahí aparece otro concepto, la economía de recursos. La economía de recursos, o sea, pensar, muy bien, la computadora resuelve todo, pero ¿en cuánto tiempo lo va a hacer? ¿No? Entonces ahí hay investigaciones sobre problemas informáticos que tienen un alto nivel de complejidad, en la cual la computadora lo va a resolver, sí lo va a resolver, pero se va a demorar miles de años. Inclusive, como les repito por tercera vez, hay algunos problemas que han encontrado en algunas investigaciones que las computadoras actuales lo podrían resolver, sí lo pueden resolver, pero para resolverlo se van a demorar más que todo el tiempo de vida del universo. Existen, investíguenlo. ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa de que en una computadora puede ser simulado todo, en todas las ingenierías siempre va a haber un software que se aplique a estas, como lo muestra la diapositiva. En la ingeniería mecánica hay software para ingeniería mecánica. Interesante, software para análisis de estructuras, correcto, para diseño de plantas. En la ingeniería civil también hay software, el famoso AutoCAD y todas sus variantes que hay. ¿Se dan cuenta cómo la ingeniería de software calza en cualquier tipo de ingeniería? Y la pregunta es ¿por qué? Ya la respondimos. Porque con una computadora cualquier tipo de proceso se puede simular. Electrónica, los software para desarrollo de tarjetas, simulación de circuitos, etcétera. Ingeniería de minas, todo un mundo, modelos que predicen el comportamiento del oxígeno en la mina,
¿correcto? Automatización de los procesos de la mina. En la ingeniería eléctrica, por ejemplo, líneas de transmisión, software para sistemas de potencia, software para instalaciones eléctricas. En la ingeniería mecatrónica, robótica, inteligencia artificial. En telecomunicaciones, los simuladores de comportamiento de redes. Entonces, démonos cuenta, en base a lo que les he explicado hace unos minutos, el software está presente en todas las ingenierías. ¿Por qué? Porque el software puede resolver cualquier tipo de problema, de cualquier tipo de ingeniería lo va a hacer. Porque está demostrado matemáticamente que la computadora con una lógica binaria lo va a poder hacer. Y van a aparecer, y estoy seguro que aparecerán nuevas ingenierías. Pero saben que en todas estas nuevas ingenierías siempre el software va a estar dándole soluciones, a sea cual sea la ingeniería. Por lo tanto, tenemos que hacer bien software. Por lo tanto, tenemos que saber de ingeniería de software. Sigamos. Creamos software. Muy bien. Entonces, a partir de ahora aparecen los proyectos de software. Interesante. Así como hay proyectos mecánicos, proyectos civiles, proyectos de obras mineras, van a haber proyectos de software. Ok, proyectos de software que haya, no hay problema. Pero ¿saben qué? Los proyectos de software son muy distintos a otros. El hacer software no se parece a hacer un edificio. El hacer software no se parece a hacer una línea de transmisión. El hacer software no se parece a construir una casa o un edificio con 20 departamentos. Se diferencia. La ingeniería de software es distinta, señores, lo quieran o no. En esta diapositiva le muestro 4 características que diferencian los proyectos de software de otros tipos de proyectos. Por ejemplo, los proyectos civiles, vamos a comparar. Entonces vamos a ver cómo funciona un proyecto de una obra civil, cómo funciona un proyecto de software y vamos a ver que son diametralmente opuestos. Punto importante, señores. Hacer software no es igual que hacer otro tipo de productos. No piensen de esa manera. Ese sería el primer error que están cometiendo en el proyecto. ¿Correcto? Hacer software no es como hacer un departamento. Hacer software no es como hacer un sistema de potencia. Hacer software no es como hacer una instalación eléctrica en una casa. No. Si bien todas son ingenierías, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería de minas, ingeniería de software, pero el concepto es distinto. Vamos, le doy un ejemplo simple. En una obra civil, a un peón le dicen, tienes que mover 20 sacos de cemento de este lugar a este lugar y tienes 3 horas. Lo puede hacer. Así haya tenido problemas con su familia, problemas con sus hijos, etcétera, con sus padres, etcétera, cualquier sea problema, él va a poder cargar una caja y llevar al otro lado. Una bolsa de cemento la puede llevar al otro lado. No va a haber ningún problema. Ahora, en el software, quiero que hagas un microservicio que conecte este ERP que está en Perú con el ERP que está en Bolivia. Ahora, pues, queremos interconectar el ERP peruano con el ERP que tenemos en nuestras empresas en Bolivia. Lo queremos conectar a través de microservicios. Docker, me han hablado de Docker. ¿Quién maneja Docker? ¿Sabes qué es Docker? ¿Sabes qué es un web service? Ahora, pues. Ahora, pues. Ya, para el operario le podemos, en la obra civil, al operario le podemos decir, ¿sabes llevar un saco de un lugar a otro? No, no sé, ya yo te enseño, ya está, ya lo lograste. Simplemente lo cargas, lo llevas hasta allá y lo sueltas. Ya aprendiste. ¿Le podemos decir lo mismo a un desarrollador? Tienes que conectar el sistema, el ERP que está acá, con la SUNAT, para manejar la planilla electrónica, para manejar las facturas electrónicas, para manejar los libros contables electrónicos. Pero yo nunca he hecho eso. En 5 minutos no lo vas a poder aprender. Ahora sí, ¿se dan cuenta? La ingeniería de software y las otras ingenierías son distintas. Vamos a analizar 4 casos. 1. El costo de hacer el software. 1. Repitamos. 1. El costo de hacer un software. Segundo, la maleabilidad. Cómo el software se va adaptando, configurando, cambiando. Tercero, en el software, ¿cuánto es el valor aportado por las personas?
¿Qué tanto es importante la persona en un proyecto de software? Y cuarto, el factor de escala. Vamos a comparar un software, un proyecto de software con un proyecto de una obra civil. ¿Listos? Comenzamos. Primero, costo. Acá. Hacer un software soñado no cuesta mucho. No cuesta. Si una persona tiene los conocimientos necesarios, sabe realmente cuál es el problema y ha diseñado una buena solución, informatizarla, no tiene altos costos. Existen software que se han hecho en un garage y valen millones. Correcto, entonces hacer un software de calidad, un software bueno, no cuesta mucho. Sí es un proceso de abstracción tremendo, pero eso no implica que sea caro, eso no implica que no se pueda hacer. Entonces los costos son baratos. Existen hasta familias. Yo conozco un caso en el cual los esposos, ambos esposos son analistas, son programadores. Y ellos dos, el marido y la mujer, lo que han hecho ha sido un sistema muy bueno para el sector hospitales, para el sector medicina, el sector clínicas. Y son solo dos personas, ¿ah? Que se conocieron, trabajaban en los mismos roles, dijeron, oye, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Y lo hicieron, solo fueron dos personas. Y su producto fue muy bueno, muy bueno. Costo. En cambio, hacer un producto soñado en una obra civil implica recursos. Implica bastantes recursos. Y esos bastantes recursos implican un alto costo en el proyecto. Primera diferencia. Segundo, maleabilidad. Configurar un software es fácil. Si uno se da cuenta el error que está cometiendo, después es fácil corregirlo. ¿Ok? O sea, pero a ver, imaginemos una obra civil. Estamos construyendo un edificio de 20 pisos. Estamos en el piso número 15 y nos damos cuenta que nos hemos equivocado. La cocina tiene 3 metros cuadrados menos que lo que dice el plano. ¿Qué tenemos que hacer? Destruir todo. Destruir todo el edificio. Correcto, porque nos hemos equivocado. Entonces se dan cuenta que eso cuesta más. Entonces la maleabilidad no es tan fácil. En una obra mecánica igual. Están a la mitad de la obra mecánica. Y se dan cuenta que los conductos por los cuales va a pasar el vapor que necesita la planta de producción, debido a las distancias, hay un enfriamiento. Por lo tanto, el vapor no va a llegar a la temperatura óptima para que el proceso productivo se inicie. ¿Qué tenemos que hacer? Ya fuimos, ya. Vamos a tener que hacer ¿qué? Calentar de nuevo el vapor, ¿no? O cubrirlo o aislarlo para que el calor no se disipe y pueda llegar a la temperatura deseada al área de producción y haga su labor con las máquinas respectivas. Entonces ahí la maleabilidad cuesta más. O sea, un error en una obra civil, un error en una obra mecánica tiene un mayor impacto. En el software fácilmente nos damos cuenta. Tenemos que generar una factura electrónica porque la SUNAT lo está pidiendo. Ya, ¿qué hacemos? Ensayo error, no hay otra. A ver, leamos los documentos que nos dice la SUNAT. Perfecto. Creemos nuestra factura electrónica. Correcto. Y luego validémosla, ¿no? Si SUNAT nos dice que está bien, ya está, solucionado. Y si SUNAT nos dice que está mal, nos dirá en qué línea está mal. Y lo corregimos. Y eso hace la SUNAT. La SUNAT tiene un simulador de facturas electrónicas en las cuales ustedes generan su propio algoritmo para generar la factura electrónica y ellos le devuelven, oye, mire, ¿está bien? O te dicen, está mal tu factura electrónica, ¿no? Y si está mal, te dicen dónde está mal, en qué parte está mal. Entonces fácilmente uno corrige el error. En una obra civil, si estás en el piso número 15 y tienes que hacer 20, y en el piso número 15 te das cuenta que te has equivocado en el área de la cocina, le has puesto 3 metros cuadrados menos, ya no lo vas a poder corregir. Vas a tener que derrumbar 15 pisos y volverlo a hacer. No se puede. Diferencia entre la ingeniería de software y las otras ingenierías. Talento, ahora los quiero ver. Como lo conversamos al inicio, en una obra civil, cualquier persona en este mundo puede llevar un saco de cemento de un lugar a otro. Cualquier persona. Cualquier persona lo puede hacer. Ahora, hagamos lo mismo en el proyecto de software. Entonces, si queremos conectar dos RP, ¿has trabajado con microservicios? ¿Conoces Docker? ¿Manejas Docker? ¿Has creado web service? ¿Manejas XML? ¿Manejas JSON?
sabes encriptar los datos entre origen y destino para que nadie se intercepte la información con un sniffer. Ah, correcto. El talento tiene que ser mayor. Cualquier persona en este mundo no va a poder hacer eso. Tienen que ser especialistas. Es por eso que el software, señores, está lleno de especialistas. Y es así y así tiene que seguir siendo. Hay especialistas en análisis, hay especialistas en gerenciar proyectos de software, hay especialistas en pruebas, hay especialistas en auditoría, hay especialistas en calidad. Y en este caso tendría que ser un especialista en microservicios, ¿no? Para poder unir mediante el lenguaje de XML, lo más recomendable, los dos sistemas, ¿no? Mediante un web service, ¿no? Que viaje oculto, ¿no? Para que ni un sniffer lo pueda detectar. Entonces, el talento es más. Conozco proyectos de software en los cuales la búsqueda de talentos es a nivel mundial. O sea, si yo tengo una obra en el Perú y necesito un especialista, ¿no? Y el Perú no lo tiene, lo puedo buscar en Argentina, lo puedo buscar en Brasil, lo puedo buscar en Colombia, lo puedo buscar en Chile, etcétera. Entonces el talento vale bastante en ingeniería de software. Y por último, el factor de escala. También una diferencia abismal entre el software y otras ingenierías. Por ejemplo, tú quieres tener un producto, ¿ya? Y este producto lo quieres vender al mundo entero. Por ejemplo, se te ha ocurrido a ti un equipo electrónico con inteligencia artificial que limpia las casas, ¿no? Que mediante sensores encuentra la suciedad y lo limpia. Perfecto. Robots, como ya hay. Lo quieres vender en el mundo entero, entonces tienes que tener distribuidores en el mundo entero. Tienes que tener un distribuidor en América Latina, otro en América del Central, otro en América del Norte, en Europa, en Asia, en Oceanía, en África, etcétera, en todos lados, ¿no? Y todo el mundo va a poder consumir tu producto. ¿Cómo hacemos con el software? Simplemente lo ponemos en internet. Pongo internet, le pongo un carrito de compras y este producto ya me lo pueden comprar en el mundo entero. Abismal diferencia. ¿Se dan cuenta cómo es el software? ¿Y cuál es su diferencia con otras ingenierías? Seguimos. ¿Cuál es el poder del software? ¿Qué puedo hacer con el software? Arena. Con Arena, ¿qué puedo hacer? Simular líneas de producción para cualquier tipo de empresa. La programación orientada a gente, que son objetos pensantes, que son capaces de tomar decisiones. Inteligencia artificial. Lo que hace Facebook, reconocimiento de patrones. Facebook reconoce tu rostro, te da cuenta que eres una persona y te dice ponle un nombre a esta persona. Ese reconocimiento de patrones a partir de los datos. Con un software, ¿qué podemos hacer? Integrar todas las áreas de una empresa. Los famosos RP. Ahí está SAP, JD Edwards, etc. Correcto, todas las áreas de una empresa están unificadas en un solo sistema. Lo hemos conversado ya. El software puede ayudarte a tomar decisiones mediante indicadores gráficos o indicadores de inteligencia artificial. Puedes mostrar la evolución de tus datos, de tu información en el tiempo, bajo distintos puntos de vista, y ese comportamiento tú lo puedes utilizar para tomar la mejor decisión en la empresa. O puedes utilizar simuladores. Los simuladores analizan esa información y te dicen qué es lo que ellos te recomiendan hacer. Ok, soporte la toma de decisiones, lo hemos conversado, los famosos simuladores te dan una problemática, alimentas esa problemática con tus datos reales y ellos en base a algoritmos de inteligencia artificial te determinan cuál es la posible solución. Las redes sociales son software. Facebook es un software. Instagram es un software. Twitter es un software. Google es un software que lo que hace es búsqueda de información a nivel mundial. Que es una maravilla. ¿Ok? Google para lograr los resultados que tú ves en internet, el proceso de ingeniería de software es altísimamente complejo. Altísimamente complejo. ¿Okay? Y en ingeniería eléctrica, que me gusta a veces hablar bastante, la línea de transmisión, es del ETCAT. Es un software que te permite diseñar línea de transmisión, que fue creado en el Perú, el del ETCAT, y que en un momento hasta el Tecnológico de Massachusetts lo premió por la buena performance que daba. El poder del software. Ahora, ¿cómo hacer software? Ya hemos hablado del software, ahora vamos a hablar de cómo debo de hacer software. Primero, existen bastantes formas de hacer software. No existe una fórmula única. Es como irse del lugar A al lugar B. Estoy en una ciudad X, Y, Z, quiero irme del lugar A al lugar B. Existen bastantes rutas para ir del lugar A al lugar B. Igual ocurre en el software. Si yo quiero gestionar un software, un RP, un software aplicado a la ingeniería, un software para análisis de patrones,
un software con redes neuronales para analizar el comportamiento del mercado, el valor de las acciones en el tiempo. Todos son software. Pero en función a las características del software, yo elijo cómo hacerlo. ¿Ok? El que le presento es el método cascada. El que están viendo ahorita es uno de los métodos más antiguos, el primero que apareció, que decía, yo te recomiendo que el software lo haga de esta manera. Son 1, 2, 3, 4, 5 fases, una siguiente a la otra. Comienza también imagen extraída del libro Pressman. Con la comunicación, inicia el proyecto. Se generan los requerimientos que va a tener el software, que es lo que el software tiene que hacer. En base a estos requerimientos conceptualizados, entendidos, materializados, empieza la planeación. Los estimamos, vemos cómo lo vamos a ejecutar, cómo le vamos a dar seguimiento. Perfecto, iniciamos el proyecto, iniciamos la tarea de modelado, con el análisis del software, con el diseño del software, para luego empezar a codificar en lo que es la construcción. Después de ver codificar, hacemos las pruebas, pasan las pruebas y entra a producción el software, ¿no? El famoso despliegue. Es un método secuencial, simple, no es complicado y es altamente recomendable en entornos estables de software, ¿no? Cuando la incertidumbre es mínima en el proyecto, o sea, cuando desde el inicio ya se sabe qué es lo que se tiene que hacer. Cascada funciona muy bien ahí. Okay, el punto clave de cascada, de la metodología cascada que está en la diapositiva actual que están viendo, es que una fase está antecedida por otra. Okay, y cuando llega una fase no puedo regresar a la anterior. Si tú estás en modelado, ya no puedes regresar a la planeación. La planeación ya la ejecutaste. Okay, si estás en construcción, ya no puedes regresar a modelado. Se supone que el modelado ya lo hiciste ya. Con eso solo tienes que construir lo que ellos te dieron. Así funciona cascada. Seguimos, el método incremental. Muy bien, este método cascada es un poco arriesgado. Porque si yo cometo un error en planeación, lo voy a arrastrar a lo largo de todo el proyecto. ¿Ok? Si cometo un error en comunicación, que sería lo peor que puede pasar, lo que va a pasar es que ese error lo vas a arrastrar en todo el proceso de software. Y al final recién te vas a dar cuenta que te has equivocado. Entonces, para tratar ese problema, encontramos esta solución. Vamos a crear el software por incrementos, poco a poco. En este primer incremento informatizaremos esta área de la empresa, ventas por ejemplo. Como es chiquita el área de ventas y es fácil de hacer, va a ser fácil y no nos vamos a complicar mucho. Vamos a trabajar el software por partes. Ok, primero el software para esta área de acá. Correcto, en vez de agarrarlo todo como dice cascada, vamos a hacerlo por incrementos, por partes. El incremento número 1, esta partecita de la empresa. El incremento número 2 es otra parte de la empresa. Y así podemos incrementar hasta el infinito. Hasta el incremento número n. El proceso sigue siendo el mismo. Pero ¿saben qué? La amplitud del alcance se fracciona en incrementos. Se trabaja de forma aislada, atómica. Se subdivide la complejidad en pequeñas partes y se hace una después de la otra. Pero las fases son las mismas, ya se puede dar cuenta. Miren, comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Las fases son las mismas, solo que ya no se hacen de toda la organización en uno solo, sino por partes, por incrementos. ¿Correcto? Entonces, no es tan arriesgado, porque si cometes un error, el incremento 1 va a tener el error, nada más. ¿Correcto? Por ejemplo, si estás en el incremento número 1, es el área de ventas. Si te equivocaste en el incremento 1, ya pues habrá problemas solo en el área de ventas. Pero si tú hiciste cascada y en cascada cometiste un error, ya todo se ha corrompido. Todo el software ya se ha corrompido. Porque lo hiciste todo en una sola vez. Vas a tener que cambiar todo. En cambio acá solo cambias el incremento. Es una forma más segura de trabajar cuando hay mayor complejidad. Si no hay complejidad, podemos utilizar cascada, ¿no? Si el software es pequeño, hay poco tiempo, es poco costo y todo es estable, cascada puede funcionar. Pero si el proyecto es grande y es riesgoso, lo podemos trabajar por incrementos. Dividir el software en partes y hacerlo uno siguiente después del otro. Hicimos el incremento 1, se puso en producción, ahora sí pasemos al incremento número 2, incremento número 3 y así hasta el n, ¿no? Hasta completar todo el proceso. Tercero,
el evolutivo o espiral. A ver, pasa lo siguiente. Tenemos un software. Imaginemos que tenemos un software, que estamos creando un software para una empresa, una empresa para automatizar, una empresa agrícola, interesante, una empresa agrícola, ¿ok? Tenemos una empresa agrícola y nos han dicho que hagamos un sistema de asignación de cargas de trabajo, por ejemplo, ya está. Entonces comenzamos a hacer el software. Pero ¿qué pasa si a la mitad nos dicen lo siguiente? Pensemos, ¿ah? Dice, esta empresa agrícola, ¿saben qué? Ya estamos a la mitad del software, ¿sí? Han pasado 4 meses y el software tuvo que haber sido implementado en 8. En el cuarto mes de ejecución, otra empresa lo compró la agrícola. ¿Y saben qué? Esta empresa es una transnacional. ¿Y saben qué? Esta empresa transnacional va a empezar a exportar nuestros productos a Japón. Uy, ajá, ¿se dieron cuenta? ¿Qué tenemos que hacer? Antes de iniciar el software tuvimos que haber pensado en eso. ¿Existe esa posibilidad? ¿Existe ese escenario o no existe? Imaginemos que sí. ¿Correcto? El dueño de la empresa ha dicho, estoy en conversaciones con unos japoneses, quieren comprar mi empresa y lo más probable es que de acá a 4 o 5 meses empecemos a exportar estos productos al Japón, Camu Camu, al Japón. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor no hacemos nada. Error. Tenemos que manejar un concepto de software evolutivo. Evolutivo. Entonces, al software hay que hacerlo evolucionar. Perfecto, comenzamos. Entonces, digo, ya, ¿eso cuándo va a pasar? Va a pasar de acá a 4 meses, de acá a 4 meses, ya. Entonces, esperemos esos 4 meses y mientras vayamos haciendo otras cosas que no choquen con ese problema que va a haber al cuarto mes, posiblemente. Entonces, el software empieza a evolucionar. La primera versión del software es un software netamente nacional. La segunda evolución del software y es un software que maneja un módulo de exportaciones. Tercero, la tercera evolución del software es un software mucho más completo, ha evolucionado bastante y ¿saben qué? Este software ya parte de la producción y termina cuando el producto llegó a la empresa japonesa. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Saben qué ha pasado? El software ha evolucionado. Hemos optado por un modelo evolutivo del software, que antes, en las dos metodologías anteriores, no la hemos contemplado. Moraleja, tenemos que utilizar la metodología en función a las características del proyecto. ¿Ok? Entonces, este modelo es evolutivo, es como una espiral que va creciendo. Los procesos siguen siendo lo mismo. Ahí está, planeación, modelado, que es análisis y diseño, construcción, codificación y pruebas, puesta en producción, y de nuevo, ya, entonces, veamos, ¿estamos evolucionando o no? Sí, porque mira, la empresa japonesa ya ha dicho, nos ha pedido que el sistema llegue hasta el Callao, hasta la puesta en los contenedores en el Callao. Ya, y si queremos hacer eso, nos tenemos que comunicar con el sistema que está en el sistema portuario, el sistema de información del puerto. Allá pues. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El software lo estamos creando bajo un enfoque evolutivo. Evolutivo. Acá no evolucionábamos, acá sabíamos exactamente lo que la empresa va a hacer de acá a 10 años. No va a cambiar, solo que lo vamos a hacer por partes. Acá también el enfoque es directo. ¿Okay? El proyecto es pequeño, no dura mucho, es estable. Por lo tanto, este enfoque funciona bien. Acá lo vamos a hacer por partes, pero acá al software lo vamos a hacer evolucionar. Distintos enfoques. Seguimos. ¿Qué gano? ¿Cuáles son las ventajas del software? Generalmente, cuando un software es implementado, se logra un avance notorio en la organización. Hay empresas que al implementar un ERP, todo se fue para arriba. Sus cifras se fueron para arriba. En este caso fue un ERP implementado en América Central. Es un caso real. ¿Ok? Segundo, el software fácilmente se alinea a los objetivos estratégicos de la organización, como les mostré en los ejemplos pasados. Si la organización decidió exportar, fácil, con un enfoque evolutivo, ese software va a permitir exportar Camu Camu al Japón. Tercero, todo tipo de proceso empresarial puede ser automatizado mediante un software. Podemos utilizar Visage Studio, Intalio, Bonitasoft, etc. Cualquier proceso, cualquier tipo de proceso en cualquier tipo de empresa puede ser automatizado.
¿Ok? Cuarto, lo hemos conversado. En un computador, mediante un software, cualquier tipo de proceso puede ser simulado. Todo tipo. Por ejemplo, Arena, ¿no? Arena es un software que permite simular todo un proceso de producción en una empresa. En YouTube hay videos de cómo se produce cemento simulado con arena, con el software Arena. Al tener un software, como lo hemos conversado, la empresa gana. Entonces, ¿qué se logra? Una ventaja competitiva. Se genera una ventaja competitiva en la empresa. ¿Qué perdemos? Ahora, pues, ¿cuáles son las desventajas del software? Las hay y tenemos que conocerlas. Primero, que generalmente la empresa, cuando implementa un software, depende mucho de esto. Los bancos, por ejemplo. Todo banco tiene un software robusto, escalable, lo máximo. Pero ¿qué pasa cuando se cae? Se suspenden todas las actividades de la empresa y se pierde la continuidad de negocio. Lo peor que le puede pasar a una organización es perder su continuidad de negocio. ¿Correcto? Y con un software con problemas puede pasar eso. Lo ven en los bancos, el famoso no hay sistema. Señorita, quiero hacer este retiro, quiero hacer este depósito, quiero hacer esta consulta. No lo podemos hacer, discúlpenos porque no hay sistema. Entonces, ¿qué se ha logrado? Un alto nivel de dependencia del software. Primero, el costo de implementación. Hacer software no es barato. Si bien lo dijimos que es el costo de hacer un software, 2 personas lo pueden hacer, pero es un software. Acá, si queremos poner un software en un banco, necesitamos servidores, necesitamos ruteadores, necesitamos fibra óptica, necesitamos un respaldo en satélites, necesitamos un monitoreador de seguridad de la transmisión de datos. Entonces eso incrementa los costos. Tercero, lo conversamos. Un software lo tiene que hacer un especialista. Si quieren que las cosas salgan bien, la tienen que hacer personas que saben. Un software muy bueno no lo hacen personas que están aprendiendo. No. Para un software que quiere funcionar bien, tú tienes que tener recursos humanos que ya hayan hecho proyectos similares, que no se pongan a investigar. ¿Y esto cómo será? ¿Y esto cómo se hará? No, ¿sabes o no sabes? Sí sé, ya entonces de frente aplica tus conocimientos. Es una desventaja del software que requiere recursos humanos altamente especializados. Y si no los hay, pueden haber altos problemas para la empresa. Ok, ahora, para que el software sea óptimo, existen un conjunto de características que tienes que tener. Correcto, el software no funciona de forma aislada, necesita un hardware, necesita una conectividad, necesita un respaldo, necesita energía, necesita un ejemplo alterno cuando se pierde la corriente directa, los UPS, correcto, necesita UPS, necesitas toda una infraestructura para que el software funcione bien. Y el quinto que les puse es la resistencia al cambio. ¿Qué pasa? Cuando el software se implementa, genera cambios fuertes en la organización. Okay, o sea, una empresa sin un ERP y una empresa con un ERP son dos cosas totalmente distintas, señores. Totalmente distintas. Entonces, si los recursos humanos no pueden aceptar el cambio, van a haber problemas. Si hay una resistencia al cambio, van a haber problemas al momento de implementar el software. Entonces, el operario te va a decir, no, que ese software no me ayuda, yo mejor lo trabajo de forma manual con mi libretita de notas. No sé para qué han creado el software, eso se llama resistencia al cambio. Y el cambio tiene que ser gestionado en un proyecto de software. Y hay enfoques para gestionar el cambio. ¿Ok? Muy bien. Hemos hablado bastante del software. Desde su creación, los modelos, la crisis del software, las ventajas, las desventajas, los enfoques para hacer software. Pero todo lo que hemos conversado no es nada. El software es mucho más. Los procesos, como lo muestra en esta diapositiva, cada 1, 2, 3, 4, 5, cada uno de esos 5 rectángulos redondeados es todo un mundo. ¿Ok? Entonces la ingeniería de software es amplia, es robusta, es bien disciplinada, es un enfoque sistemático, ¿ok? Que ha sido bien pensado, bien elaborado. Es por eso que hasta ahora esa metodología se usa, como lo hemos conversado en la diapositiva. En el curso Ingeniería de Software, ustedes van a aprender a hacer software. No es un software de programación, no es un curso de C++, no es un curso de Java. Es un curso de cómo hacer el proceso, cómo gestionar, cómo realizar formalmente la ingeniería de software.
Dense cuenta, y ya se dieron cuenta. Una cosa es hacer software y otra cosa es ejecutar ingeniería de software. En este curso ustedes van a aprender a ejecutar ingeniería de software. ¿Ok? Van a ver cuál es el proceso formal de creación de un software. Ese es el objetivo del curso. ¿Correcto? Cada uno de estos 5 elementos es todo un mundo. Y eso ustedes tienen que saber para poder al llevar este curso, iniciar, desarrollar y terminar satisfactoriamente un proyecto de software. ¿Correcto? Entonces, hacer software, el proceso de ingeniería de software es bien grande, es bien interesante y saben que tenemos que conocerlo. Todo profesional tiene que saber qué es la ingeniería de software, cómo se hace software, cuál es el proceso de ingeniería que se debe seguir. Y eso en este curso lo van a aprender. Todo lo que hemos conversado va a ser explayado en un factor de escala de 1 a 20, de 1 a 30, ¿no? Hasta 1 a 50 podemos decir en algunos casos. ¿Okay? Entonces cada elemento, cada palabrita que ven acá en este diapositivo es todo un mundo, es todo un tratamiento. Se van a utilizar diagramas UML, el enfoque orientado a objetos, se va a utilizar software libre para el modelado del software, para hacer su arquitectura. O sea, van a aprender cómo se hace software. ¿Ok? Hacer software no es programar, ese es el peor error que pueden tener ustedes. Software no es programar, software es mucho más, es un proceso de ingeniería en la actualidad que ustedes deben de conocer. Muy bien, señores, entonces muchas gracias, hemos hablado un poco de ingeniería de software y los invito a todos a matricularse en el curso. Nos vemos.